¿Sabías que más del 80% de los océanos aún permanecen inexplorados? Desde naufragios terroríficos hasta cosas increíbles vistas por pescadores. En este video, exploraremos los fascinantes descubrimientos que han cambiado nuestra comprensión del mar. Cementerio de trenes submarinos de Nueva Jersey. En las profundidades del Océano Atlántico, frente a la costa de Long Branch, Nueva Jersey, hay un cementerio de trenes submarinos. Sí, has oído bien. Hay un cementerio de trenes bajo el agua. Lo descubrió por primera vez el submarinista Paul Hepler en 1985 y contiene 2 locomotoras de vapor poco comunes que llevan descansando en el fondo del océano desde la década de 1850. A pesar de que estas locomotoras llevan tanto tiempo sumergidas bajo el agua, siguen teniendo más valor que los trenes que no se utilizan en tierra. Estas locomotoras fueron identificadas posteriormente como modelos planetarios de la clase 222T y son únicas por su pequeño tamaño y su importancia histórica. Se cree que estos trenes, que probablemente se dirigían de Boston a la región del Atlántico Medio, se perdieron durante una tormenta. Lo extraño, sin embargo, es el hecho de que, a pesar de una búsqueda exhaustiva, no parece haber registros históricos que documenten la pérdida de este tren. Así que hoy, estas locomotoras permanecen en el fondo del mar, cubiertas de vegetación marina y percebes, casi como si aún estuvieran listas para recorrer un ferrocarril submarino. Es probable que hasta que la naturaleza no recupere el pecio entero, no vuelvan a aparecer registros de estas locomotoras. Una cabeza grande. Nos encontramos nuevamente en el fascinante naufragio de Antiquitera, un sitio que continúa sorprendiéndonos con sus descubrimientos arqueológicos. En esta ocasión, presenciamos un momento verdaderamente emocionante, la extracción de una imponente cabeza de mármol del lecho marino. Este hallazgo es particularmente significativo, ya que se cree que la cabeza pertenece a una estatua de Hércules que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Durante años, esta majestuosa estatua ha permanecido incompleta, privada de su cabeza, que yacía oculta en las profundidades del mar Mediterráneo. Los incansables buzos y arqueólogos, en su constante exploración del naufragio, realizaron un descubrimiento extraordinario. En medio de los restos del antiguo navío, encontraron esta gran cabeza de mármol, cuyas características sugieren que pertenece al mismísimo héroe mitológico. La emoción entre los investigadores es palpable, ya que este hallazgo no solo representa una pieza invaluable de la historia antigua, sino que también promete completar una obra de arte que ha permanecido fragmentada durante siglos. La perspectiva de reunir finalmente la cabeza con su correspondiente estatua en el museo es un momento culminante para la arqueología marina y el estudio del arte clásico. Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la cultura y el arte de la antigua Grecia, sino que también demuestra el poder de la perseverancia en la investigación arqueológica. La reunificación de estas piezas separadas por milenios nos ofrece una visión única de la maestría artística de nuestros antepasados y reaviva el esplendor de una obra que, hasta ahora, solo podíamos imaginar en su totalidad. Los osos pardos son criaturas curiosas. Sé que son peludos y tienen forma de amigo, pero los pescadores y aquellos familiarizados con la naturaleza saben que no deben probar suerte con estos animales. En este primer clip, casi puedes sentir el nerviosismo de los pescadores después de ver a este oso pardo acercándose a ellos. Pero como dice el chiste recurrente en internet, el camarógrafo nunca muere. Entonces, si estás en una situación desconocida, comienza a filmar con fines legales. Eso es un chiste. Afortunadamente para este tipo, este oso pardo parece estar de humor curioso y no muestra tendencias agresivas. Se fue después de inspeccionar el área, probablemente al darse cuenta de que no hay comida para él en los alrededores. En el segundo clip, sin embargo, un pescador decidió dar por finalizado el día y alejarse al ver a un oso caminando peligrosamente cerca de donde estaba pescando. Pero hay momentos en que los osos son mucho más persistentes, como este joven oso negro que siguió a los pescadores a donde quiera que fueran. Los hombres compartieron que, como se acercaba cada vez más, decidieron darle al pequeño una pequeña parte, y le lanzaron una lucioperca de 23 pulgadas. Supongo que eso es mejor que esperar a que aparezca la madre osa. Ciudad antigua de Dwarka. En las escrituras hindúes, Dwarka es una antigua ciudad fundada por el señor Krishna, que recuperó la tierra del mar. Al igual que la Atlántida,
Se dice que esta ciudad era una metrópolis próspera y fortificada que acabó sumergida en el mar Arábigo tras la partida de Krishna del mundo. Durante mucho tiempo se creyó que la existencia de esta antigua ciudad estaba confinada en la mitología. Recientemente, sin embargo, parece que este no es el caso. Parece que frente a la costa de Gujarat, India, se encuentra esta antigua ciudad. Las exploraciones de estas ruinas comenzaron en la década de 1930 y entre 1963 y 1990 se llevaron a cabo importantes actividades arqueológicas subacuáticas. Estas investigaciones, dirigidas por arqueólogos marinos, sacan a la luz numerosos artefactos antiguos, como cimientos de edificios, bloques de piedra, pilares y anclas, que sugieren la presencia de una ciudad bien planificada que data de entre 3000 y 1500 a.C. La ciudad se describe a menudo en los textos antiguos como una gran urbe con majestuosas puertas y altísimos edificios. Las pruebas físicas recuperadas del lecho marino incluyen restos que coinciden con estas descripciones, lo que resulta bastante sorprendente. Para hacer más accesible al público esta ciudad emergida, Gujarat está poniendo en marcha la primera iniciativa de turismo submarino de la India. A partir de Diwali de 2024, los turistas podrán explorar las ruinas submarinas de Dwarka y submarinos especialmente diseñados. A día de hoy, sin embargo, queda mucho por descubrir sobre esta antigua ciudad. Cartas de 1941. En el año 2021, un grupo dedicado de archivistas se embarcó en una tarea meticulosa y emotiva: reconstruir los fragmentos de una conmovedora historia de amor. El objeto de su labor era una carta escrita en 1941 por una mujer llamada Iris, cuyos restos fueron recuperados de las profundidades del océano, a unos 5 kilómetros bajo la superficie. Esta misiva, destinada a un militar anónimo que prestaba servicio en lo que hoy conocemos como Pakistán, nunca llegó a manos de su destinatario. La carta de Iris no era un caso aislado. Formaba parte de un conjunto de 717 cartas que viajaban a bordo de un carguero con rumbo desconocido. El destino de este navío cambió drásticamente en febrero de 1941, cuando un submarino alemán lo interceptó y torpedeó frente a las costas de Irlanda, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La tragedia se cobró la vida de 85 de los 86 tripulantes, dejando a un único superviviente para contar la historia. Peces transparentes. Efectivamente, estás observando peces transparentes, un fenómeno natural tan asombroso como real. Este clip no ha sido objeto de manipulación digital alguna. Es un testimonio puro de las maravillas que la naturaleza nos ofrece. En las profundidades de nuestros océanos y ríos, existen especies de peces que han desarrollado cuerpos translúcidos, permitiéndonos contemplar sus órganos internos como si estuviéramos mirando a través de un cristal viviente. Esta característica fascinante no es un mero capricho de la evolución, sino el resultado de millones de años de adaptación. En la mayoría de los casos, funciona como un sofisticado mecanismo de defensa que ha perfeccionado la naturaleza. La transparencia les confiere una ventaja crucial en la implacable lucha por la supervivencia: la capacidad de mimetizarse perfectamente con su entorno acuático. Esta habilidad les permite volverse prácticamente invisibles, confundiéndose con las aguas que los rodean y evadiendo así la detección tanto de depredadores hambrientos como de presas cautelosas. Esta adaptación les confiere una ventaja estratégica, convirtiéndolos en maestros del camuflaje. Como si hubieran descubierto el secreto de la invisibilidad, estos peces se mueven libremente en sus hábitats, cazando y evitando depredadores con sorprendente eficacia. Sin embargo, en este video, la asombrosa adaptación no fue suficiente para evitar la captura. La habilidad del pescador superó incluso esta sofisticada estrategia, brindándonos una oportunidad única de observar de cerca estas fascinantes criaturas y recordándonos la diversidad de la vida en nuestro planeta. Derramamiento de flotadores amigables. En 1992, un buque portacontenedores que se dirigía de Hong Kong a Estados Unidos se encontró con una tormenta en el Pacífico Norte. La tormenta provocó la caída por la borda de varios contenedores, entre ellos uno que contenía una valiosa carga: 28.800 juguetes de baño de plástico como patos amarillos, castores rojos, tortugas azules y ranas verdes. Estos juguetes, diseñados sin agujeros,
flotaron e iniciaron un viaje a través de los océanos del mundo. Puede que no parezca un accidente menor, pero sigue afectando a los océanos de todo el mundo. Sin embargo, los científicos convirtieron este incidente en una oportunidad. Los oceanógrafos Curtis Ebes-Meyer y James Ingram vieron esto como una oportunidad para rastrear los juguetes, para estudiar las corrientes oceánicas. Recurrieron a la ayuda de los vigilantes de la playa y utilizaron el modelo de simulación de corrientes oceánicas superficiales para predecir los movimientos de los juguetes. En 10 meses, los primeros juguetes aparecieron en las costas de Alaska, a más de 2.000 millas de donde habían caído al mar. A lo largo de los años, los juguetes continuaron su viaje y aparecieron en lugares tan distantes como Hawái, Japón e incluso el Reino Unido. Los datos recogidos gracias a estos hallazgos permitieron a los científicos perfeccionar sus modelos de las corrientes oceánicas y comprender mejor cómo se desplazan los objetos por el medio marino. A día de hoy, muchos de estos juguetes siguen a flote, con sus colores blanqueados por el sol, pero por lo demás intactos. Así que si ves uno de ellos flotando en el océano, es mejor que lo recojas y te deshagas de él adecuadamente. De lo contrario, estos flotadores pueden acabar en el estómago de una pobre criatura marina. Cerveza de 1170 años. Este es el naufragio de un barco que se hundió frente a la costa de Finlandia en 1842, y aparentemente todavía había cerveza a bordo. La cerveza del siglo XIX fue tan fascinante para algunos fabricantes de cerveza belgas que decidieron reconstruirla y ahora está disponible para probar. La cerveza en sí se había conservado perfectamente en las profundidades de 50 metros en las que se había asentado el naufragio, y de alguna manera, la temperatura había sido la adecuada. Para mantener la cerveza en buenas condiciones, los fabricantes de cerveza habían utilizado toda su ingeniosa tecnología para analizar los microorganismos de las botellas y luego averiguar el tipo de levadura y bacteria que habían utilizado para crear la cerveza original. En el siglo XIX, también pudieron utilizar la tecnología para determinar el contenido de alcohol, el color e incluso el amargor de la cerveza. Y al final, lograron averiguar que la cerveza era algo dulce debido a la forma en que se producía la malta y que habían utilizado una cantidad menor de lúpulo que muchas cervezas normales. Marlín azul gigante. Estos chicos consiguieron la mejor captura de sus vidas cuando lograron pescar este marlín azul gigante. Imagínense lo monstruosa que es esta criatura, considerando que se necesitaron 5 hombres adultos para subirla al bote. Atrapar un enorme marlín azul es difícil porque estos peces son increíblemente fuertes y ágiles, y suelen ofrecer una pelea vigorosa cuando son enganchados. De hecho, se sabe que saltan fuera del agua y hacen carreras largas y poderosas, poniendo a prueba el temple y el equipo, incluso de los pescadores más experimentados. La pesca del marlín a menudo requiere técnicas especializadas, como la pesca al curricán con señuelos artificiales, y el éxito puede depender en gran medida de factores como la temperatura del agua, la presencia de peces carnada y el uso de guías locales expertos que comprendan los patrones migratorios y los comportamientos de estos majestuosos peces. Pesca como si su fuerza no fuera suficiente. También tienen una velocidad increíble. Los marlines son nadadores rápidos, capaces de alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora, lo que los convierte en un oponente formidable en la línea. Entonces, sí, este clip es bastante impresionante, y estos muchachos probablemente recuerden esta captura hasta el día de hoy. Después de todo, capturar un marlín azul es un logro muy apreciado entre los pescadores deportivos de todo el mundo. Espejismo de agua fría. La fata morgana, o espejismo de agua fría, es una compleja ilusión óptica que ha fascinado a la gente durante siglos. Este fenómeno hace que la gente vea cosas, o espejismos, en determinadas condiciones atmosféricas. Un fotomorgana puede hacer que objetos como barcos, islas o icebergs parezcan alargados, apilados o incluso flotando en el aire. El efecto se observa con más frecuencia sobre grandes masas de agua, especialmente en las regiones polares, pero puede producirse en cualquier lugar con las condiciones atmosféricas adecuadas. Estos espejismos se caracterizan por sus rápidos cambios de estructura compleja, a menudo con múltiples imágenes invertidas y verticales del mismo objeto. La ciencia que hay detrás de un fatamorgana implica la curvatura de los rayos de luz,
cuando atraviesan capas de aire de diferentes temperaturas y densidades. Cuando la luz atraviesa el aire más frío y denso cerca de la superficie y luego entra en una capa de aire más caliente por encima, se curva hacia la capa más densa. Esta curvatura hace que los objetos distantes aparezcan distorsionados y elevados, creando el espejismo. Las condiciones específicas requeridas para que se produzca una fata morgana, capas de aire estratificadas estables con diferencias de temperatura significativas, hacen que sea un fenómeno relativamente raro. Aunque pueda parecer inofensiva, la fata morgana tiene la posibilidad de dañar a los barcos y confundir a los navegantes en el océano. Un avión hundido de la Segunda Guerra Mundial. En 2015, un grupo de equipos de exploración oceánica de todo tipo hicieron un descubrimiento en aguas a unas 30 millas de la costa de San Francisco, California. El portaaviones estadounidense Independence. El barco había sido de gran importancia y muchas veces condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en Nueva Jersey en 1942 y se unió a la flota en enero de 1943. Poco después participó en un ataque mortal a la isla Marcus y luego participó en ataques a Tarawa, Rabaul, Luzón y Okinawa en el Pacífico. Luego fue utilizado para transportar a las tropas a casa desde el frente del Pacífico, al final de la guerra en lo que se conoció como la Operación Alfombra Mágica. El barco recibió 8 estrellas de batalla por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial y luego fue enviado a servir como buque objetivo para las pruebas atómicas en el atolón Bikini en las Islas Marshall. Durante estas pruebas, sufrió graves daños y luego fue remolcado de regreso a San Francisco para su descontaminación. En 1951, fue hundido frente a las costas de San Francisco, donde permaneció intacto en su tumba acuática, sin ser tocado hasta ser redescubierto una vez más en 2015. Estas imágenes capturan al portaaviones sorprendentemente intacto descansando en el fondo del océano. Frenesí alimenticio. No estás viendo monstruosas criaturas marinas. Simplemente estás viendo bagres hambrientos. Los bagres son conocidos por su apetito voraz, que juega un papel crucial en su capacidad para crecer grandes y rápido. Son depredadores oportunistas, y no solo se alimentan del fondo como se cree comúnmente. En sus hábitats naturales, que incluyen varios entornos de agua dulce, se alimentan de una amplia gama de fuentes de alimento. Amplia gama significa cualquier cosa que puedan llevarse a la boca. Hay una razón por la que se los conoce como los limpiadores del océano. En cautiverio, los bagres siguen siendo comedores voraces, tal como lo que ves en estos clips. Se les puede alimentar con una variedad de alimentos, incluidos pellets de alta calidad, alimentos congelados y golosinas ocasionales como pequeños trozos de pescado o calamares. Esta adaptabilidad en su dieta los ayuda a crecer significativamente. No sé qué les pasa a ustedes, pero ver un grupo tan grande de ellos retorciéndose en el mismo lugar en el agua me hace sentir un poco incómodo. Sin mencionar que entre los bagres de tamaño promedio hay algunos gigantes. Nota: si alguna vez veo un cuerpo de agua, no debería apresurarme demasiado a nadar en él. Nunca se sabe qué se esconde debajo. Por si te lo estás preguntando, no, los bagres no son peligrosos para los humanos, pero aún así no me siento inclinado a nadar en la misma agua que estas criaturas. Motores Apolo 11. En la mayoría de los casos, las naves espaciales vuelven a entrar en el planeta y caen al océano. Aunque SpaceX ha encontrado la forma de llevar a cabo un aterrizaje en el océano de forma segura, las circunstancias fueron diferentes hace años, el 16 de julio de 1969, durante la icónica misión Apolo 11, que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Los motores del F-1 cayeron al océano Atlántico poco después del despegue. Durante años, los astrónomos han intentado recuperar estos motores, pero sin suerte, en 2012, Jeff Bezos decidió intervenir. Ese año, los esfuerzos de recuperación comenzaron en serio. Utilizando un sonar de aguas profundas de última generación, su equipo localizó los motores y posteriormente empleó vehículos operados por control remoto para recuperarlos. Esta misión requería amplias capacidades tecnológicas, incluidos kilómetros de cables de fibra óptica y potentes transmisiones eléctricas para controlar los ROV a profundidades tan extremas. Los motores, que proporcionaban 1,5 millones de libras de empuje cada uno y quemaban 6.000 libras de combustible por segundo,
fueron cruciales para el lanzamiento del cohete Saturno 5 del Apolo 11. Soportaron un ardiente reingreso en el espacio. Sufrieron una feroz reentrada y un violento impacto con la superficie del océano, lo que dio lugar a un extraño espectáculo de metal retorcido en el lecho marino. A pesar de los daños y la corrosión, el equipo pudo recuperar suficientes componentes para reconstruir 2 motores completos. Una vez recuperados, los motores se enviaron al centro de la cosmosfera y el espacio de Kansas para su conservación. Este meticuloso proceso consistió en estabilizar los componentes para evitar una mayor corrosión y preservar la historia de su dramático final. El águila roba la captura del día. Este video, aunque antiguo, posee un encanto vintage innegable que nos transporta a otra época. Sin embargo, no es la estética lo que nos cautiva, sino la majestuosa águila que protagoniza la escena. Los pescadores, en un acto de curiosidad y quizás un poco de provocación, decidieron poner a prueba la audacia del ave, colocando un pescado en la parte trasera de su bote. Como era de esperar, el águila, con su visión aguda y su instinto depredador, no tardó en detectar la oportunidad. En un despliegue impresionante de velocidad y precisión, el ave se lanzó sobre la presa, arrebatándola con una destreza que deja sin aliento. Este comportamiento, particularmente común en las águilas calvas, no solo es fascinante de observar, sino que también nos revela mucho sobre la naturaleza de estas magníficas criaturas. Por un lado, demuestra su asombrosa capacidad oportunista. Las águilas son maestras en la optimización de recursos, siempre buscando obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Ladrón submarino. La pesca submarina es una de las actividades más abrumadoras que existen. Después de todo, cuando estás bajo el agua, eres parte del ecosistema. Y cuando eres parte del ecosistema, los depredadores más grandes pueden intimidarte fácilmente. A esto me refiero. Un mero gigante le arrebató su captura al pescador submarino. No importa si el pez ya estaba en sus manos, el pez lo tomó y se salió con la suya. Esto demuestra lo atractivos y competitivos que son los ecosistemas marinos. Ahora, hablemos más sobre los meros. Desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico y los arrecifes del Mar Rojo, los meros habitan en diversos paisajes submarinos, a menudo alrededor de zonas rocosas o con muchos arrecifes como las del video. Estos peces pueden ir desde el relativamente pequeño mero Coney, que pesa menos de 1 kilogramo, hasta el colosal mero Goliath del Atlántico, que puede pesar más de 400 kilogramos. Sí, algunos peces pueden pesar tanto como un piano de cola. Por eso, cuando un pez que tiene el mismo peso que un piano de cola te persigue para atrapar tu captura, es mejor que lo dejes pasar. Algunas especies de meros también son conocidas por ahuyentar a los buceadores que se acercan demasiado a su territorio, especialmente durante la temporada de apareamiento o reproducción. Y sí, pueden morder. Pilares de piedra de 15 toneladas. En 2015, los investigadores descubrieron un intrigante bajo el agua, 15 toneladas pilares de piedra. Estos pilares fueron descubiertos en el canal siciliano entre Túnez y Sicilia, y datan de hace aproximadamente 9.300 años, del período mesolítico. Hace miles de años, los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra de una zona ahora sumergida del mar Mediterráneo se esforzaron en tallar pilares de piedra caliza con una precisión inaudita para su época. Estos pilares pesaban la asombrosa cifra de 15 toneladas cada uno y fueron transportados a casi 984 pies de distancia. Huelga decir que el esfuerzo necesario para crear, transportar y disponer los pilares es inmenso. El análisis de los fragmentos de concha y de los sedimentos circundantes indica que el pilar se construyó antes de que la zona quedara sumergida por la subida del nivel del mar al final de la última glaciación. Esto también demostró que, en contra de lo que creíamos en un principio, los cazadores-recolectores del pasado realmente entendían de herramientas. El misterio, sin embargo, reside en la finalidad de esta disposición de pilares de piedra. ¿Por qué la gente de hace 9.300 años se molestó en esforzarse tanto? Eso sigue siendo un misterio. El SS Thistlegorm. El SS Thistlegorm, un barco mercante británico, fue construido en 1940 y un año después fue hundido por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco se hundió cerca de Ras Mohammed en el Mar Rojo el 6 de octubre de 1941,
y el naufragio permaneció sin descubrir durante unos años, hasta que el famoso oceanógrafo y cineasta francés Jacques Cousteau redescubrió el naufragio a principios de los años 50. Cousteau había investigado un poco en la zona y había recopilado información de los pescadores locales, lo que condujo al descubrimiento del naufragio. Durante las inmersiones en el naufragio, Cousteau y su equipo recuperaron varios objetos, entre ellos una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. También tomaron muchas fotografías que aparecieron en la revista National Geographic en febrero de 1956. Allí mostraron el interior del naufragio y documentaron su contenido. El SS Thistlegorm transportaba un cargamento de vehículos, incluidos camiones y vehículos blindados, y también contenía armas, municiones, equipos de radio y piezas de aviones. La mayor parte del equipo se dirigía a apoyar a las tropas aliadas en Egipto cuando el barco se hundió. Monstruo desconocido. Ahora, eche un vistazo a este vídeo. Han pasado años desde que se publicó este vídeo, y sin embargo, nadie puede decirnos exactamente qué es esto. En este video, puedes ver a un pobre hombre en su tabla rodeado de criaturas marinas desconocidas. Las grandes salpicaduras creadas por dichas criaturas comenzaron desde debajo de la tabla, y en cuestión de segundos, los seres desconocidos nadaron lejos de la tabla, dejando enormes salpicaduras a su paso. Ahora bien, ¿qué podrían ser estas criaturas? Hay algunas teorías. Algunos piensan que estos tipos estaban rodeados de sirenas. Sí, sirenas. Mientras que otros creen que estas salpicaduras son creadas por críptidos. Aún no los hemos encontrado. La teoría más realista y lógica, sin embargo, es que este pobre hombre se encontró con manatíes, conocidos como los gentiles gigantes de las aguas. Los manatíes pueden crear grandes movimientos que generan salpicaduras gigantes cuando se asustan. Si no estás familiarizado con ellos, es fácil confundir su movimiento con una criatura submarina gigante. Este comportamiento de salpicadura lo realizan los manatíes cuando se asustan en grupo. Varios de ellos deben haber estado descansando en este punto del agua cuando el hombre remó sobre ellos, asustando a las pobres criaturas con su movimiento abrupto. Pero, independientemente de lo que sean estas criaturas, creo que este hombre necesita un barco más grande que una tabla. La ciudad sumergida más antigua de Grecia. En 1967, Nicholas Fleming descubrió la ciudad sumergida más antigua del mundo. Pavli Petri se encuentra frente a las costas del sur de Laconia, en Grecia. Esta ciudad data de hace unos 5.000 años, lo que sitúa su origen en el Neolítico final. El trazado de Pavla Petri se conserva extraordinariamente bien. A pesar de su antigüedad, posee un urbanismo increíblemente sofisticado que rivaliza con el de ciudades construidas posteriormente. La ciudad cuenta con calles, casas de 2 pisos con jardines, templos, un cementerio e incluso un complejo sistema de gestión del agua con canales y tuberías. En el corazón de la ciudad había una gran plaza de unos 131 por 65 pies. Y muchos edificios tenían hasta 12 habitaciones, algo asombroso para una ciudad de su edad. La ciudad también fue un bullicioso centro marítimo durante su época, que facilitaba el comercio local y a larga distancia, sobre todo con las civilizaciones minoica y micénica. En el yacimiento se encontró una gran variedad de artefactos, como grandes contenedores de arcilla, estatuas y herramientas cotidianas, lo que demuestra lo avanzada que era esta gente para su época. Por desgracia, incluso el reinado de esta gran ciudad llegó a su fin. Por suerte, está muy bien conservada. La conservación de Pavli Petri se debe en parte a su sumersión causada por la actividad sísmica en la subida del nivel del mar. Una serie de terremotos, combinados con una subida gradual del nivel del mar, sumergieron la ciudad alrededor del año 1000 a.C. Desde entonces, ha permanecido bajo el agua, pero hasta que el océano reduzca por completo sus ruinas, el legado de Pavlo Petri permanecerá. Buques de guerra malditos con tesoros. En el siglo XVI, este era el buque de guerra más feroz y temido de la marina sueca. Era temido en todo el mundo. Pero luego, en 1564, se vio involucrado en una gran batalla naval y estalló en llamas. El desastre acabó con las vidas de nada menos que 900 marineros y envió una enorme pila de tesoros de oro y plata al fondo del mar. Estuvo oculto bajo las olas durante casi 450 años antes de que se descubriera el naufragio. Y ahora los investigadores
han decidido que el barco está en tan buenas condiciones que puede ser el buque mejor conservado de su tipo en todo el mundo. Hay tan pocos ejemplos de barcos del siglo XVI que los historiadores navales saben muy poco sobre ellos, debido a la notable condición del barco conocido como Marte, en honor al dios romano de la guerra. Los científicos quieren dejarlo allí, ya que moverlo o cambiar su entorno probablemente resultaría en daños y una rápida descomposición del barco. Así que, utilizando todo tipo de tecnología sofisticada y moderna, están tomando escaneos y fotografías tridimensionales para mostrar el barco y luego recrearlos a partir de reconstrucciones en 3D. También pueden reconstruir los últimos momentos del barco e intentar averiguar cómo pudo haber sido la vida a bordo. Diminutos zapatos del Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia más famosa y más contada de un desastre en el mar, y ha capturado la imaginación de cineastas y escritores, así como de prácticamente todos los demás en el siglo transcurrido desde que ocurrió, y el hundimiento del 15 de abril de 1912 provocó una conmoción en todo el mundo. En su momento fue el peor desastre civil en el mar de todos los tiempos, y aparentemente innecesario. Y la aparentemente innecesaria pérdida de 1.500 vidas fue verdaderamente impactante. La historia del Titanic todavía nos persigue hoy, y seguimos haciendo películas y programas de televisión, volviendo a contar la historia y buscando los secretos de este desafortunado barco. De las muchas vidas que se perdieron a bordo del barco naufragado, solo se recuperaron 300 cuerpos del agua. Lamentablemente, esto incluía a un niño pequeño, pero la identidad de este niño siguió siendo un misterio y fue enterrado en el cementerio Fairview Lawn de Halifax, bajo una lápida que simplemente decía «Niño desconocido». Aunque se suponía que la policía de Halifax debía deshacerse de toda la ropa de las víctimas, un sargento no pudo deshacerse de un pequeño par de zapatos que habían pertenecido al niño, junto con los restos exhumados de la tumba. Los diminutos zapatos permitieron a los científicos reconstruir la identidad del niño, que creen que era Ino Viljami Panula, que tenía 13 meses cuando murió en el mar. Monstruo de las profundidades. Sí, lo que estás viendo es un pez real. Esta criatura larga parecida a una anguila se llama pez remo. Estas criaturas pueden medir entre 3 y 11 metros de largo. Y si te preguntas por qué es la primera vez que ves una criatura tan grande, es porque estos seres no se quedan en aguas poco profundas. En cambio, prefieren quedarse en las profundidades más oscuras del océano. Sin embargo, parecía haber quedado atrapado en su red de pesca. Como estas criaturas no tienen ningún valor, estos pescadores no tienen más remedio que traerlas de vuelta al océano. Una vez más, los peces remo habitan la zona profunda del océano entre 200 metros de profundidad. Esto los convierte en una de las especies de peces menos observadas y más misteriosas. Su carácter elusivo está estrechamente ligado al folclore de ciertos países asiáticos. En Japón y otros países asiáticos, los peces remo son vistos como heraldos de la fatalidad, conocidos en el folclore japonés como Ryugu no Tsukai, o mensajeros del palacio de los dioses del mar. Se dice que cuando se ven peces remo en aguas poco profundas, presagia terremotos o tsunamis. Esta creencia probablemente se origina en casos reales en los que varios peces remo aparecieron antes de eventos sísmicos, como el terremoto de 2011 en Japón. Si bien no hay evidencia científica que respalde esta correlación, muchos siguen creyendo que estas criaturas predijeron terremotos masivos, posiblemente debido a la idea de que estas criaturas nadarían hacia la superficie después de huir de la actividad sísmica de las profundidades del océano. Gusano de cola de cerdo. En 2001, unos investigadores descubrieron esta peculiar criatura en la costa californiana de la bahía de Monterrey. El gusano Pigboot debe su encantador apodo por su parecido con el trasero de un cerdo. Este diminuto gusano del tamaño de una avellana tiene una sección media abombada que le proporciona flotabilidad, lo que le permite flotar por el océano en lugar de pegarse al fondo marino como sus parientes los gusanos pergaminos. Debido a lo extraño que es, no fue hasta años después de su primer avistamiento cuando se describió oficialmente en 2007. La secuenciación del ADN confirmó que pertenecía a la familia de los catópteros, un grupo de gusanos erizados conocidos por crear tubos de papel en el fondo marino. Pero lo que hace realmente fascinante a este gusano es su método de alimentación.
Se alimenta de nieve marina. Parece increíble. La nieve marina es una mezcla de animales muertos, heces y otros materiales orgánicos que desciende de las capas superiores del océano. Para capturar esta nutritiva nieve, entre comillas, el gusano Pigboot despliega una red de mucosidad que atrapa las partículas que caen. Este método es muy eficaz en las escasas profundidades marinas, donde es difícil encontrar alimento. Los investigadores siguen estudiando este gusano para comprender sus características y su papel en el ecosistema de las profundidades marinas. Naufragio medieval. Se trata de un naufragio del siglo XIII que se hundió frente a las costas de Inglaterra y desapareció hasta 2019. Conocido como el naufragio del mortero, este barco transportaba grandes cantidades de cuencos de mortero de piedra que se utilizaban en el proceso de moler piedra para las obras de construcción. El barco también transportaba un montón de pesados calderos de piedra, lápidas góticas de piedra y una carga de mármol en bruto que habían hecho que el barco fuera realmente pesado. Se había hundido y quedó cubierto por un enorme banco de arena. Esto había preservado el naufragio de una manera inusualmente completa. De hecho, existe la sugerencia de que este podría ser el barco hundido más antiguo conservado en Inglaterra. Hay otros más antiguos, como los de la Edad del Bronce, pero estos no están muy bien conservados como este. El problema es que cuando se descubre un barco que ha sido preservado por la arena, en el momento en que el agua toca la embarcación de madera, comienza a dañar la estructura, lo que significa que, aunque se descubrió, fue necesario cubrirlo nuevamente con sacos de arena para evitar el deterioro instantáneo de la propia estructura. Pez saltador. No, el apocalipsis aún no ha sucedido. Son solo carpas asiáticas. En estos dos clips, verás a pescadores atrapados en medio de una caótica carpa asiática saltando fuera del agua. Pero, ¿por qué estas criaturas hacen esto? Entremos en el meollo del asunto, ¿de acuerdo? Ver a cientos de estas criaturas saltando fuera del agua puede ser una experiencia bastante espeluznante. Y si no tienes cuidado, puedes atrapar un fuego amigo extraviado y recibir una bofetada de un pez maloliente en la cara. Verás, esta especie fue introducida en América del Norte desde Asia en los años 60 y 70, lo que significa que son invasoras. La mayoría de las especies de carpas asiáticas pueden saltar hasta 3 metros en el aire, y este comportamiento de salto generalmente se desencadena por ruidos o perturbaciones, como motores de barcos o incluso pájaros que aterrizan en el agua. Saltan como mecanismo de defensa. No saben en qué dirección huir, por lo que suben. Además, saltar también regula sus vejigas natatorias, órganos internos llenos de gas que las ayudan a mantener la flotabilidad y moverse verticalmente a través de las columnas de agua. Cuando saltan, pueden ajustar el aire en sus vejigas natatorias, lo que les facilita navegar en diferentes profundidades del agua. Es fascinante observar a las carpas asiáticas saltarinas cuando estás fuera del agua, pero los navegantes saben que estos animales pueden ser peligrosos debido a su tamaño y peso. Lo ideal sería no tenerlos cerca de ti o de tu cara. El tesoro pirata de la galera Guaida. Se trataba de un barco completamente equipado del siglo XVIII que se construyó para realizar tareas de carga de pasajeros y atrozmente como barco de esclavos en el comercio triangular. En el tramo de regreso del viaje inaugural de este barco, el capitán pirata Samuel Blacksam Bellamy capturó el barco. Navegó con el barco por la costa de las colonias americanas y capturó otros barcos en el camino. Durante una violenta tormenta en abril de 1717, el barco naufragó frente a la costa de Cape Cod, en Massachusetts. De toda la tripulación, solo sobrevivieron 2, así como otros 7 que habían estado en un balandro que fue capturado anteriormente. De manera un tanto injusta, 6 de los supervivientes fueron ahorcados, 2 de ellos fueron liberados y luego uno fue vendido como esclavo. El naufragio y todo el tesoro pirata que se creía que había a bordo se perdieron en las olas y nadie sabía dónde estaban. Eso fue hasta 1984, cuando se encontró el naufragio enterrado a gran profundidad, bajo hasta 50 pies de arena y agua hasta 30 pies de profundidad. Los restos se extendieron a lo largo de 4 millas, pero el descubrimiento de la campana del barco y la placa de bronce con el nombre del barco en ella finalmente confirmó la identidad del barco en 2013. Gusano Spaghetti. Hay muchas cosas extrañas en el océano, y esta podría estar entre las más extrañas.
Estás ante un extraño gusano de las profundidades marinas que fue avistado por investigadores del Monterey Bay Aquarium Research Institute, o MBARI, allá por 2012. Con su aspecto, parece extrañamente un bulto de espagueti bizarro y brillante. Estos gusanos de aguas profundas tienen un nombre muy apropiado. Se llaman gusanos espagueti. Sin embargo, científicamente se conocen como poliquetos. Estas criaturas se caracterizan por sus numerosos tentáculos que se extienden desde sus cuerpos, parecidos a un manojo de espaguetis. Sucede que este espécimen en particular es luminiscente, lo que hace que parezca una especie de alimento alienígena. A pesar de su extraño aspecto, estos animales se alimentan de depósitos, es decir, consumen materia orgánica que se encuentra en el sedimento, lo que ayuda a reciclar los nutrientes en el ecosistema. Básicamente, estas criaturas son muy importantes en el ecosistema de las profundidades marinas. Esqueleto humano en el naufragio de Antiquitera. Como es costumbre, estamos husmeando en este antiguo naufragio de un barco mercante que se hundió frente a la isla de Antiquitera en el siglo I a.C. Se han recuperado muchos tesoros del naufragio, pero aún queda mucho secreto allí, en parte como resultado de enormes e incómodos montones de rocas enormes. Estas grandes rocas antiguas descansan sobre el sitio, probablemente arrojadas allí durante un terremoto en el siglo IV después de Cristo. Dentro encontraron docenas de cosas emocionantes y un esqueleto decididamente espeluznante. Tiene sentido, aunque sea un siniestro recordatorio de que los naufragios no solo tienen que ver con el tesoro, sino que también suelen implicar una gran cantidad de matanzas. Pero no pensamos demasiado en todas esas cosas sombrías. Entonces, ¿qué diablos había a bordo? Entre toda la basura y los escombros, los arqueólogos estaban especialmente emocionados por descubrir un extraño disco de bronce antiguo de origen misterioso, un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo de Antiquitera. Entonces, ¿a qué se debía todo el alboroto en torno a este disco de bronce? El objeto era circular, obviamente hecho de bronce de nuevo, y tenía un montón de agujeros perforados, así como la imagen de un toro. La trama se complica, pero independientemente del hecho de que incluso los aficionados a la historia antigua no saben qué es, ahora tenemos una idea, ¿no? Sí, viejos demonios inteligentes. Si es redondo y misterioso, deben ser extraterrestres, porque siempre son extraterrestres. Adelante, demuéstrenlo, los reto. Misteriosa sustancia viscosa azul. En 2022, los investigadores detectaron esta extraña sustancia viscosa azul utilizando un vehículo de alta tecnología operado a distancia, en las profundidades del Mar Caribe. Ni que decir tiene que los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estaban bastante perplejos. Estaban explorando el Atlántico Norte cuando se toparon con este extraño objeto a una profundidad de entre 335 y 500 metros. ¿Qué podría ser esta sustancia viscosa azul? Bueno, la cosa es que incluso los propios científicos están bastante inseguros. Algunos especulan con la posibilidad de que se trate de un tipo de esponja de coral blando o incluso de un tunicado, esos invertebrados marinos gelatinosos a los que a menudo se denomina ascidias. Sin embargo, nadie pudo identificar definitivamente las manchas durante el debate en directo. Un científico llegó a afirmar con humor que al menos estaba seguro de que no se trataba de una roca. Los próximos pasos de los científicos consistirán en enviar imágenes y vídeos de la sustancia viscosa azul a expertos en corales y esponjas. Dado el enorme número de especies, alrededor de 2 corales blandos, 8.500 esponjas y 3.000 tunicados, lo que suma fácilmente más de 500 especies, identificar a esta enigmática criatura no es tarea fácil. Si los expertos no pueden determinar de qué se trata solo a partir de las imágenes, el misterio persistirá hasta que se pueda recoger una muestra para su posterior análisis. Incluso entonces, es posible que las muestras no siempre ofrezcan una respuesta. Gusanos de playa. Sí, eso es un gusano. Más específicamente, un gusano de playa. Estos fascinantes animales marinos son conocidos por su forma alargada y delgada, con la mayoría de las especies midiendo apenas 1,5 centímetros de ancho. Sin embargo, lo que realmente los distingue son sus impresionantes segmentos corporales, que pueden alcanzar longitudes asombrosas de hasta 300 centímetros. Esta característica única los convierte en criaturas verdaderamente sorprendentes del mundo marino.
Ahora bien, si alguna vez has sentido curiosidad por cómo se capturan estos elusivos habitantes de la arena, permíteme compartirte una técnica efectiva utilizada por muchos pescadores experimentados. El proceso comienza con la preparación de dos elementos esenciales: un trozo de pescado crudo y un par de alicates resistentes. La paciencia es clave en esta actividad, ya que debes esperar el momento preciso cuando la marea esté baja para aventurarte en las aguas poco profundas. Una vez allí, el siguiente paso es crucial. Mientras las suaves olas acarician la arena, sumerge delicadamente el trozo de pescado en el agua. Este movimiento tiene un propósito específico: impregnar el área circundante con el aroma irresistible del pescado fresco. Si hay un gusano de playa en las cercanías, este olor tentador actuará como un imán, atrayéndolo a la superficie. Con un poco de suerte y paciencia, verás emerger la cabeza del gusano, atraído por lo que percibe como una deliciosa comida. En el momento crítico, usa los alicates para agarrar y extraer suavemente al gusano. Este proceso requiere habilidad, pero es gratificante para los interesados en pesca o biología marina. Los gusanos de playa son muy valorados como cebo excepcional en la pesca deportiva y comercial, especialmente en las costas orientales y sureste de Australia. Su eficacia para atraer peces los hace codiciados, demostrando cómo criaturas inusuales pueden tener gran valor en actividades humanas. Círculos de conchas submarinas. Al mirar estos círculos, ¿qué pensarías que son? ¿Patrones hechos por el hombre? ¿Formas dibujadas por extraterrestres o algo más? Estos son conocidos como círculos de las cosechas bajo el agua, y fueron descubiertos en 1995. Estos intrincados patrones geométricos de 2 metros de ancho guardan un sorprendente parecido con los misteriosos círculos de las cosechas observados en tierra firme durante más de una década. Se desconocía su origen, lo que suscitó teorías que iban desde la actividad extraterrestre hasta los procesos geológicos. Estos agroglifos fueron un completo misterio hasta años después, en 2011, cuando los investigadores descubrieron por fin a los creadores de estos curiosos círculos. Resultó que estos agroglifos submarinos no eran obra del hombre, ni estaban causados por fenómenos extraterrestres. Más bien, fueron creados por peces globo macho de manchas blancas. A pesar de medir solo unos 10 centímetros, estos peces producen algunas de las estructuras más ordenadas y simétricas de la naturaleza. El pez globo macho pasa de 7 a 9 días nadando incansablemente por el fondo marino, utilizando sus aletas para crear valles y crestas en la arena. El resultado es un patrón complejo y estéticamente agradable, con picos decorados con conchas y fragmentos de coral. Los machos crean estos círculos para atraer a su pareja. Cuando se acerca una hembra, el macho realiza una exhibición de cortejo, agitando la arena en el centro del círculo. Si la hembra queda impresionada, pondrá sus huevos en la zona central del nido, que luego el macho fertiliza. Cuanto mejor sea el círculo, mayores serán las posibilidades de atraer a una pareja. Después de poner los huevos, este patrón les sirve de nido hasta que eclosionan los pequeños cachorros. Sin embargo, cómo o por qué estas criaturas empezaron a mostrar este comportamiento sigue siendo un misterio. Agujeros alienígenas. Otro extraño descubrimiento por los investigadores a bordo del buque explorador Océanos de Noa. Extraños agujeros alienígenas mientras exploraban cerca de 1006 millas bajo la dorsal atlántica media. Los investigadores se toparon con agujeros que forman líneas rectas y se repiten a intervalos regulares, rodeados de pequeños montones de sedimentos. Es posible que estos agujeros sean el resultado de un fenómeno natural, pero con lo deliberadamente espaciados que están, es difícil descartarlo como un fenómeno natural. El misterio no es nuevo. Científicos marinos del Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos observaron agujeros similares en 2004. Sugirieron que el sedimento elevado alrededor de los agujeros indicaba que habían sido creados por algunos organismos que vivían bajo el lecho marino. Sin embargo, nadie ha sido testigo de que alguna criatura hiciera estos agujeros, por lo que los investigadores tuvieron que buscar una respuesta diferente. Algunas teorías incluyen bolsas de gas submarinas, actividad tectónica o incluso animales marinos desconocidos que excavan en el sedimento. A pesar de la abundancia de especulaciones y teorías, todavía no hay pistas sobre cómo se formaron estos agujeros. Participación extraterrestre. Estrellas de mar dando vueltas en el fondo marino. Solo podemos especular. ¿Alguna teoría? El galeón español.
San José es un verdadero cazador de tesoros, aunque la mayoría de las veces está plagado de decepciones, y es una operación de recuperación generalmente decepcionante, en lugar de una película a través de cavernas llenas de brillantes artefactos dorados. Pero tal vez, lo que impulsa a estos cazadores de tesoros a seguir adelante es la esperanza de un botín que les cambie la vida y que brille en el fondo del océano. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida se encontraba buceando en la costa este de Florida cuando se encontraron con el oro que brillaba en las aguas poco profundas cerca de la playa de Vero. Buscaban allí porque anteriormente habían tenido suerte con un salón cerca, pero nunca esperaron encontrar este reluciente escondite de monedas raras del siglo XVIII. De manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que navegaba a través de un huracán traicionero el mismo día exacto en que fue descubierto 300 años antes. Las monedas encontradas en el tesoro incluían algunas piezas extremadamente raras conocidas como escudos de ayuda real. Estos fueron en particular lo que hizo que el hallazgo fuera tan valioso. El descubrimiento de 350 monedas ascendió a la asombrosa suma de 4 a 5 millones de dólares. El misterioso tiburón pesadilla. No sé ustedes, pero hay algo realmente desconcertante en este tiburón. Ni siquiera puedo mirarlo por más de medio minuto. Esta criatura fue rescatada a unos 5 metros bajo las olas de la costa de Nueva Gales del Sur, Australia. Ni que decir tiene que el pescador que pescó este pez se quedó perplejo por su aspecto. Este extraño tiburón tenía una piel áspera como el papel de lija, un gran hocico puntiagudo y unos enormes ojos verdes saltones. Pero lo que realmente lo distinguía era su inquietante sonrisa, que parecía inquietantemente humana con sus blancos nacarados expuestos. Sí, eso es combustible para pesadillas. En cuanto la imagen de este tiburón llegó a las redes sociales, mucha gente se fijó inmediatamente en él. Algunos pensaron que podría tratarse de un tiburón cortador de galletas, conocido por sus características marcas de mordeduras circulares en animales más grandes, mientras que otros sugirieron que podría ser un tiburón duende o una especie de tiburón linterna. Sin embargo, el propio pescador afirmó que el tiburón que había capturado era un tiburón de piel rugosa o tiburón mielga, un tipo de tiburón tragón. A pesar de la confianza de Burmegues, el debate no terminó ahí. Algunos expertos propusieron que podría tratarse de un tiburón de aleta cometa de aguas profundas, mientras que otros se inclinan porque sea un cazón de piel rugosa, un tipo de tiburón dormilón. La incertidumbre se debe a que muchas especies de tiburones de aguas profundas tienen un aspecto bastante similar, lo que dificulta su identificación sin un examen exhaustivo. Botas y abrigo del Titanic. Hay una fascinación claramente macabra por todo lo relacionado con el Titanic. Y por alguna razón, hay mucha gente que está especialmente macabramente interesada en mirar fotografías de las tumbas de más de 1000 personas que perdieron la vida en la tragedia. Así que aquí, para esos macabros, hay más imágenes. Este es un abrigo y zapatos que han sido fotografiados en una reciente investigación submarina del lugar del naufragio. Capturaron la ropa de una manera que parece mostrar que es probable que allí haya muerto una persona, y estos son los elementos que llevaba cuando se cayó. Es extremadamente triste, y por alguna razón, a la gente parece gustarle mirarlo. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande que transportaba 2.223 personas en su viaje inaugural. Y como tal, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión final sobre este tipo de cosas, se consideró que el barco realmente no necesitaba tantos. Los propietarios del barco estaban preocupados por la posibilidad de que el número completo de botes salvavidas abarrotara la cubierta y creara una terrible monstruosidad para todos esos pasajeros de primera clase, y eso simplemente no iba a suceder. Al final, sopesaron la idea de poder evacuar a todos los pasajeros de manera segura frente a los efectos desagradables de la vista que tendría el número correcto de botes salvavidas, y se decidieron por un total de 20 de esos botes. En realidad, se aceptó en general que los barcos estarían mal equipados con botes salvavidas durante este periodo de tiempo. La gente suponía que incluso un barco que se hundiera permanecería en la superficie el tiempo suficiente para transportar a los pasajeros a un lugar seguro. Eso es lo que generalmente había sucedido en incidentes anteriores.
Pero nadie previó la calamidad que le sobrevendría al Titanic, o probablemente habrían tenido mucho más sentido común. Entonces, ¿qué pasó con esos 20 valiosos botes salvavidas? Bueno, había 14 botes salvavidas estándar de madera con capacidad para 65 personas cada uno. Y luego había 4 botes plegables Engelhardt que podían albergar a 47 personas cada uno y 2 cúteres de emergencia con espacio para 40. Un cálculo rápido muestra que lleva 1, luego están los 2, menos 3. Se podrían haber salvado 1.178 personas, pero más de 1.500 personas perecieron en el desastre. Y de la asignación de botes salvavidas, que ya era lamentablemente inadecuada, muchos se alejaron del barco que se hundía, ya sea medio lleno o menos. Monstruo de langosta. Sí, no estás viendo cosas. Es una langosta gigante que parecía haber quedado varada, o al menos eso es lo que estos tipos hicieron parecer. Es bastante decepcionante. Pero esta langosta gigante de aspecto delicioso es en realidad un accesorio que de alguna manera fue arrastrado hasta la playa. Despertó la curiosidad de varios bañistas que pensaron que acababan de ver a varios hombres capturando lo que parecía el rey de las langostas. La langosta más grande registrada pesaba alrededor de 44,4 libras y fue capturada en Nueva Escocia y Canadá. Pero si realmente quieres una langosta gigante, debes saber sobre Larry. La langosta Larry es un crustáceo enorme que pesaba la asombrosa cantidad de 15 libras. Sé que no es ni de lejos 40, pero el tamaño de Larry lo convierte en una de las langostas más grandes jamás capturadas. De alguna manera, Larry terminó en el restaurante de pescado enlatado, donde estaba a punto de ser consumido, hasta que el fundador y propietario de la cadena, Joe Moyuso, se dio cuenta de que Larry tenía alrededor de 105 años. Cuando su historia apareció en las noticias, Larry atrajo la atención de muchos, incluido Amir Rossi, quien reunió a sus amigos para liberar a Larry. Después de pagar $300 por Larry, se fue a Maine, donde se dispuso a vivir una vida cómoda en un acuario. Bueno, ese es un final feliz. Misterioso orbe dorado. En las profundidades del Océano Pacífico, frente a las costas de Alaska, los investigadores de NOAA descubrieron un extraño orbe dorado. El orbe fue descubierto el 30 de agosto de 2023, a una profundidad de aproximadamente 2 millas bajo la superficie. Este objeto dorado en forma de cúpula, de unos 10 centímetros de diámetro, estaba fuertemente adherido a un afloramiento rocoso entre esponjas blancas. El orbe presenta un pequeño agujero cerca de su base, lo que ha suscitado diversas teorías sobre su naturaleza. Sin embargo, tras utilizar cuidadosamente un muestreador de succión para sacarlo a la superficie, el equipo confirmó su origen biológico. El resto de su identificación, sin embargo, sigue siendo un misterio. Algunos creen que no es más que una carcasa de huevo, pero otros también creen que podría ser otra cosa. Los músicos del Titanic tocan el violín. Una de las cosas más famosas que todo el mundo aprende sobre el desastre del Titanic es que la banda siguió tocando mientras el barco se hundía. Los músicos que estaban instalados en la cubierta simplemente siguieron tocando. El consenso general es que tocaron en un esfuerzo por mantener a la gente tranquila durante la catástrofe. Existe una imagen duradera de la banda tocando mientras el barco se hundía a su alrededor. Se dice que tocaron durante más de 2 horas mientras los pasajeros intentaban subir a los botes salvavidas en la oscuridad, el frío y la madrugada del 15 de abril de 1912. Comenzaron con melodías alegres como ragtimes y valses, ya que habían estado tocando en los salones de primera clase del barco hasta esa noche. Y estas melodías habrían ayudado a disimular los sonidos extremadamente angustiosos de la gente en pánico y llorando. También puede haber tenido algún tipo de efecto para calmar un poco a los desesperados pasajeros, ya que la música puede tener efectos muy poderosos en el estado de ánimo. Pero cuando tocaron su última canción, el estado de ánimo era más que universalmente sombrío. Aunque hay un par de versiones diferentes, se cree generalmente que la última canción fue el himno de Nearer My God, to Thee, que habría sido para tratar de ofrecer consuelo en esos momentos finales. Se dice que toda la banda pereció esa noche, naufragio en el Golfo de México. Durante una misión de prueba de equipos de drones submarinos en las profundidades del Golfo de México, un equipo de investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, hizo un descubrimiento fascinante.
un naufragio del siglo XIX hasta entonces desconocido. La expedición, que inicialmente tenía como objetivo evaluar la eficacia de nuevas tecnologías de exploración submarina, se transformó inesperadamente en una emocionante aventura arqueológica. Los investigadores, equipados con cámaras de alta resolución y sistemas de sonar avanzados, lograron capturar una impresionante colección de imágenes detalladas del naufragio. Estas imágenes no solo revelaron la estructura general del barco, sino que también proporcionaron valiosas pistas sobre su historia y las circunstancias de su hundimiento. Tras un minucioso análisis de los datos recopilados, los expertos llegaron a la conclusión de que el navío era probablemente una goleta o un bergantín, con una longitud estimada de aproximadamente 37.8 metros. Esta determinación se basó en las características arquitectónicas visibles y las proporciones del casco. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el estado de conservación del naufragio. Mientras que el casco permanecía sorprendentemente intacto, considerando su edad, el aparejo del barco había desaparecido casi por completo, probablemente debido a la acción del tiempo y las corrientes marinas. Naufragio de 0 años. Este descubrimiento en las aguas de la costa de Cesarea en Israel descubrió el naufragio no de uno, sino de 2 barcos. El equipo de arqueología marina que estaba inspeccionando la costa aquí descubrió que los naufragios no solo estaban llenos de artefactos, sino que también eran muy antiguos. Al parecer, uno de los barcos se hundió hace unos 1700 años y el otro hace unos 600 años, y parece que ambos tuvieron dificultades al intentar llegar a puerto, y ambos se hundieron con la pérdida de todos a bordo. Pero estas cosas sucedieron en un lapso de cientos de años. Hubo una gran cantidad de descubrimientos por hacer, pero uno que llamó la atención del arqueólogo Nickerson fue un pequeño anillo de oro. Aparentemente este anillo, aunque no parece gran cosa, es en realidad uno de los primeros símbolos cristianos que se han descubierto. El anillo está hecho de oro que contiene una piedra preciosa verde, en la que se talló la figura del buen pastor. El motivo muestra a un joven pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. El símbolo, que se cree que es una referencia temprana a Jesús, que fue utilizado por los cristianos en la era romana, antes del surgimiento del cristianismo organizado. Se cree que el barco en el que se encontró originalmente había navegado desde Italia antes de encontrar su camino hacia el fondo del mar Mediterráneo. Travesuras de la gaviota. Ahora bien, no sé ustedes, pero si veo una gaviota en un vídeo, sé que es inevitable que surjan problemas. Basta con mirar este primer vídeo en el que una gaviota se zambulló en el agua para intentar robar el cebo del pescador. Es una acción bastante temeraria y audaz para un pequeño trozo de pez o gusano. Esto da lugar a algunos incidentes en los que las gaviotas son atrapadas por los pescadores o se quedan atrapadas en algún lugar debido a las líneas de pesca. Puedes ver a qué me refiero en el segundo clip. Y cuando estas aves quedan atrapadas en las líneas de pesca, los pescadores no tienen más opción que liberar a las pobres criaturas. ¿Aprendieron la lección? En realidad, no. Puedes apostar a que, después de volar, la misma ave intentó hacer la misma broma a diferentes pescadores. Como extra, aquí hay 2 gaviotas que hicieron reír a los pescadores en el muelle. Te lo digo, hay una razón por la que las gaviotas son vistas como alborotadora y traviesa. Tienen una dieta variada que incluye pescado, insectos e incluso restos de comida, que son conocidos por arrebatarles a los bañistas y excursionistas desprevenidos. Esta capacidad de comer casi cualquier cosa disponible las convierte en visitantes frecuentes de los lugares donde se reúnen los humanos. Tampoco ayuda a que estas criaturas sean inteligentes. A diferencia de los humanos, no tienen la brújula moral para evitar que hagan algo malo, como por ejemplo, robar el último bocado del sándwich que estás comiendo, arruinar deliberadamente tu sesión de pesca para obtener tu captura o tu cebo. Tampoco dudarán en unirse contra ti. Por lo tanto, para muchos, las gaviotas son aves que deben evitarse a toda costa. Anomalía en el mar Báltico. En 2011, un grupo de cazadores de tesoros suecos conocidos como el equipo Ocean X descubrió un extraño objeto circular en el fondo del norte del mar Báltico. Esta estructura mide más de 190 pies de diámetro y a primera vista, realmente parece algo hecho por el hombre, o al menos parece algo creado deliberadamente. Con su aspecto y la falta de información a su alrededor, las teorías sobre esta estructura se extendieron inmediatamente.
Y así comenzó la historia de la anomalía del mar Báltico. Hoy en día, las teorías conspirativas acerca de que esta estructura es una nave espacial extraterrestre son bastante conocidas. Sin embargo, los análisis científicos sugieren explicaciones más mundanas. Los geólogos y expertos marinos han propuesto que la anomalía es probablemente una formación natural, posiblemente un depósito glaciar sobrante de la última era glacial. Esta región del mar Báltico es conocida por este tipo de restos glaciares, lo que podría explicar la forma inusual de la estructura. A pesar de la propuesta de los expertos, la aparición de la anomalía y las sutiles observaciones del equipo del Océano X mantuvieron viva la intriga sobre este descubrimiento. Escape suave. Si alguna vez necesita apostar sobre qué animal sería el mayor fugitivo, el pulpo debería ser su mejor opción en este primer clip. Los pescadores están recogiendo la pesca del día y su larga línea se rompió por culpa de un pulpo, que se escapa fácilmente de ser arrastrado hasta el barco. A diferencia de los pobres peces que quedan atrapados en sus bocas, sin posibilidad de escapar, el pulpo es mucho más flexible. Y por flexibles, me refiero a que también son capaces de meter sus cuerpos en agujeros. Uno no pensaría que encajarían en ellos en primer lugar. Durante siglos hemos sabido que estas criaturas con tentáculos son inteligentes. Se puede decir que están entre los invertebrados más inteligentes del mundo. Se ha observado que estas criaturas realizan hazañas notables, como desenroscar tapas de frascos y pasar a través de pequeños huecos para escapar de recintos. Sus cuerpos son increíblemente flexibles, ya que carecen de un esqueleto rígido que les permite contorsionarse y pasar a través de espacios pequeños, una habilidad esencial para evadir depredadores y escapar del cautiverio. Este pulpo mide fácilmente más de 60 centímetros de largo. Primero, examina el entorno desconocido usando sus tentáculos, que, como dato curioso, pueden controlarse de forma independiente gracias a su cerebro descentralizado. Después de detectar un pequeño agujero, el resto del pulpo se cuela a través de él. Está teniendo algunas dificultades. Destello verde. Hay casos en los que la gente que pasea por la playa se encuentra con un repentino destello verde en la distancia. Este fenómeno recibe el nombre de destello verde. El destello verde es un fenómeno óptico raro y cautivador que se produce justo antes del amanecer o justo después de la puesta de sol. Se trata de un estallido momentáneo de luz verde que puede verse en el borde superior del disco solar. Durante mucho tiempo, la razón de su existencia fue un completo y absoluto misterio. Históricamente, el destello verde ha estado rodeado de mitos y leyendas. Los marineros creían que significaba la llegada de la buena suerte o la presencia de seres sobrenaturales. Sin embargo, recientemente se ha desmentido en gran medida la naturaleza de este fenómeno. Hoy se cree que este fenómeno se debe al Sol y a la atmósfera terrestre. Cuando el Sol se pone o sale, su luz atraviesa una capa más gruesa de la atmósfera, que actúa como un prisma, curvando y separando la luz en diferentes colores. La atmósfera dispersa las longitudes de onda azules y violetas, más cortas, y deja las rojas, naranjas y amarillas, más largas. La luz verde, al ser una longitud de onda intermedia, es la que menos se desvía y se hace visible momentáneamente, justo antes de que el sol desaparezca por debajo del horizonte o reaparezca al amanecer. A pesar de esta explicación, la gente sigue creyendo que el destello verde está asociado a fenómenos paranormales o extraterrestres. ¿Cuál de estos descubrimientos te parece más intrigante? La grieta de Silfa. No queda mucho por descubrir sobre la grieta de plata. Como su nombre indica, la grieta plateada es una enorme grieta en nuestro planeta. Sin embargo, sus implicaciones para nuestro planeta aún son algo que estamos estudiando. El Silfrcrack, situado en el Parque Nacional de Thingvellir, en Islandia, es uno de los lugares de buceo más singulares e impresionantes del mundo. Se encuentra entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática, que se están separando gradualmente a un ritmo de unos 2 años. Esta maravilla geológica ofrece a buceadores y submarinistas la extraordinaria oportunidad de tocar 2 continentes bajo el agua simultáneamente. Dicho esto, este lugar es uno de los más asombrosos de la Tierra. Formada por la actividad sísmica, Silfra está llena de agua de deshielo glaciar cristalina que se ha filtrado de forma natural a través de la lava subterránea porosa durante décadas, lo que da como resultado una visibilidad superior a los 90 metros.
La temperatura del agua es constantemente fría, entre 2 y 4 grados centígrados durante todo el año, por lo que el uso de trajes secos es esencial para los buceadores y buceadores con snorkel en Silfra. A menudo se describe como de otro mundo, debido a la claridad surrealista del agua y las formaciones rocosas únicas. Quizá algunos de ustedes hayan experimentado el buceo en este lugar. Si es así, no dudéis en compartir vuestra experiencia en los comentarios de abajo. Submarinos de la Guerra Civil. El submarino H.L. Hunley fue el primer submarino que hundió con éxito un barco enemigo durante la guerra. El Hunley, encargado por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense, fue un buque diseñado para romper el bloqueo naval de la Unión a los puertos confederados. Era un submarino accionado manualmente con un casco cilíndrico de hierro de unos 12 metros de largo. Su tripulación estaba formada por 8 hombres que operaban el submarino, haciendo girar un cigüeñal que impulsaba el buque hacia adelante. Era una máquina bastante rudimentaria, pero realmente hizo lo que estaba diseñado para hacer. Bueno, más o menos. El 17 de febrero de 1864, atacó y hundió al USS Housatonic, que era un buque de guerra de la Unión que había estado bloqueando el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Aunque nadie está muy seguro de cómo sucedió, parece que el submarino había detonado un torpedo de mástil contra el casco del Housatonic, lo que provocó que se hundiera rápidamente. Pero como probablemente esperamos en este momento, el éxito de su misión duró poco. Después de ese ataque, el propio submarino desapareció misteriosamente. No sería hasta 1995 que se descubriría el naufragio del Hunley en la costa de Charleston. Es espeluznante. El submarino fue encontrado prácticamente intacto con los restos de su tripulación todavía a bordo. Ahora se encuentra en un laboratorio especialmente diseñado en Charleston, donde los investigadores continúan estudiando y preservando esta pieza algo siniestra de la historia naval. Pescar en medio del tráfico. ¿Por qué no intentar pescar como este intrépido individuo? Este fascinante clip, capturado hace aproximadamente un año, seguramente permanece indeleble en la memoria de este hombre y de todos aquellos afortunados que presenciaron tan insólita escena. Después de todo, no es un espectáculo cotidiano ver a alguien pescando su cena en pleno corazón urbano, con el asfalto convertido en improvisado río. Para contextualizar esta situación tan peculiar, es importante señalar que estas imágenes fueron registradas durante las devastadoras inundaciones que azotaron California. En medio del caos acuático, es altamente probable que el pez, completamente desorientado por la fuerza de la corriente, haya sido arrastrado desde su hábitat natural hasta las calles anegadas de la ciudad, convirtiéndose involuntariamente en protagonista de esta inusual historia urbana. Nuestro ingenioso pescador, demostrando una admirable capacidad de adaptación y un agudo sentido de la oportunidad, no dudó en aprovechar esta extraordinaria circunstancia para procurarse el sustento. Con caña en mano y una buena dosis de audacia, transformó la adversidad en una oportunidad única para la pesca urbana. Esta escena, aunque cómica, muestra la adaptabilidad humana en crisis. Revela cómo la creatividad puede transformar una catástrofe en una anécdota memorable. Sin embargo, el pez, arrastrado por la inundación, se convirtió en la cena más inusual de este improvisado pescador urbano: el tiburón caníbal. Hace años, unos científicos australianos marcaron un tiburón blanco sano de 9 pies como parte de un programa de seguimiento de estos animales. Ahora, 4 meses después, detectaron el dispositivo de rastreo en tierra. Ocurrió algo escalofriante. Algo increíblemente grande se había comido al gigante de 9 pies. ¿Pero qué criatura podría haberse comido a este depredador? Los datos recuperados mostraron un aumento repentino de la temperatura de 46 grados Fahrenheit a 78 grados Fahrenheit. Este aumento de temperatura demuestra que la marca había sido ingerida por otro animal. Además, el rastreador registró un rápido descenso hasta una profundidad de 4 metros. Estos indicios sugerían que el tiburón alfa había sido devorado por un depredador mucho más grande, lo que encendió la especulación generalizada sobre qué tipo de criatura podría superar a un formidable tiburón blanco. Godzilla Kraken tiburón colosal, la lista era interminable. Sin embargo, tras una minuciosa investigación y análisis, según los investigadores, el posible culpable era otro gran tiburón blanco, más grande y poderoso.
Se calcula que este colosal caníbal medía unos 4 metros y pesaba más de 2 toneladas. Estos casos de canibalismo entre tiburones blancos, aunque raros, no son desconocidos. La hipótesis es que las disputas territoriales o el hambre extrema podrían llevar a estos enormes depredadores a atacar y consumir a miembros más pequeños de su propia especie. Sin embargo, a día de hoy, la criatura gigante que se comió a este tiburón sigue sin aparecer. Así que en algún lugar del océano hay una bestia feroz que consiguió consumir a un tiburón de 9 pies de largo. El USS Lexington. A continuación, tenemos otro portaaviones de los Estados Unidos, también de la misma época de la Segunda Guerra Mundial, excepto que este se hundió durante una batalla y nunca regresó a casa. Se trata del USS Lexington. Fue uno de los primeros portaaviones construidos por los Estados Unidos. Fue descubierto por la tripulación del buque de investigación Pestrel, a unas 2 millas bajo la superficie del Mar de Coral, en aguas a unas 500 millas de la costa este de Australia. Allí fue donde se hundió en 1942, con la pérdida de 216 tripulantes y las 35 aeronaves que estaban a bordo en ese momento. El barco había sido puesto en servicio originalmente como crucero de batalla, pero fue botado como portaaviones en 1925 y estuvo en el océano durante la Segunda Guerra Mundial, luchando junto al USS Yorktown contra 3 portaaviones japoneses. Esta fue la primera batalla de portaaviones de la historia. El USS Lexington sufrió graves daños tras múltiples impactos de torpedos y bombas durante los 4 días de batalla, hasta que finalmente se hundió bajo las olas el 8 de mayo de 1942. Un total de más de 2.000 tripulantes y oficiales fueron rescatados por barcos estadounidenses cercanos, y entre los rescatados se encontraban el capitán y su perro, Wags, la mascota del barco. Las imágenes capturadas por la expedición que encontró el USS Lexington muestran grandes cañones y los escudos antiexplosiones que alguna vez tuvo el barco. También hay muchos aviones esparcidos por el lecho marino. Al agua. Este clip es verdaderamente fascinante y lleno de acción. ¿Has oído alguna vez la expresión "no muerdas más de lo que puedes masticar"? Pues bien, este video es una perfecta ilustración de ese dicho. Observamos a una pescadora que parece haber enganchado una presa considerable. Sin embargo, es crucial recordar que el simple hecho de que un pez muerda el anzuelo no garantiza su captura. La técnica para enrollar la línea es fundamental, y sin ella, uno puede terminar en una situación bastante comprometida, como le sucedió a esta valiente mujer. A pesar de que la pescadora parece tener experiencia considerable en el arte de la pesca, es evidente que no anticipaba la fuerza y la repentina sacudida de su captura. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, la potencia del pez la superó, arrastrándola sin piedad por la orilla y directamente hacia las aguas. Es un recordatorio vívido de la imprevisibilidad y la fuerza de la naturaleza, incluso para los más experimentados. Un aspecto destacable del video es la rápida reacción del hombre que la acompañaba. Sin dudarlo un segundo, se lanzó al rescate, demostrando un encomiable espíritu de camaradería entre pescadores. Sitio de 13.800 años de antigüedad. Un vehículo robótico no tripulado hizo un descubrimiento extraordinario bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado un yacimiento de 3.800 años de antigüedad frente a la costa de la Columbia Británica, Canadá. El yacimiento, situado en Juan Pérez Sound, cerca del archipiélago Haida-Gwaii, proporciona las pruebas más antiguas de asentamientos humanos en Canadá. En este asentamiento, los investigadores descubrieron una estructura artificial utilizada para acorralar a los peces, situada a unos 400 pies bajo el agua. Esto sugiere que la zona fue antaño tierra firme, noción respaldada por pruebas geológicas que indican que el lugar ha estado sumergido desde el final de la última glaciación, hace aproximadamente 11.000 años. El descubrimiento del dique es significativo no solo por su antigüedad, sino también porque coincide con las historias orales de los Haida, que hablan de grandes inundaciones que obligaron a sus antepasados a trasladarse. El yacimiento incluye otras posibles formaciones de campamentos de la misma época, lo que sugiere la existencia de una comunidad bien establecida que se dedicaba a la pesca y a otras actividades. A día de hoy, sin embargo, queda mucho por descubrir sobre el pueblo Haida. El SS Andrea Doria.
En julio de 1956, el SS Andrea Doria, un majestuoso crucero de pasajeros, se embarcó en lo que sería su último y fatídico viaje hacia la ciudad de Nueva York. Lo que comenzó como un trayecto rutinario pronto se convertiría en una serie de eventos desafortunados que culminarían en una de las tragedias marítimas más notables del siglo XX. A medida que el barco se aproximaba a la costa de Nantucket, Massachusetts, se encontró envuelto en una niebla densa y traicionera que reducía drásticamente la visibilidad. En un intento por navegar con seguridad a través de estas peligrosas condiciones, la tripulación del Andrea Doria recurrió a la tecnología de radar, una herramienta relativamente nueva en la navegación marítima de la época. Sin embargo, la confianza en esta innovación tecnológica resultaría ser una espada de doble filo. La correcta interpretación de las lecturas del radar requería una habilidad y experiencia que, lamentablemente, parecían faltar en ese momento crítico. La secuencia de eventos que siguió fue tan rápida como devastadora. En la oscuridad de la noche y la espesura de la niebla, el Andrea Doria colisionó violentamente con otro barco de pasajeros, el Stockholm, de bandera sueca. El impacto fue brutal, golpeando al Andrea Doria justo debajo del puente de estribor, infligiendo un daño catastrófico a su estructura. Este trágico encuentro marcaría un hito sombrío en la historia marítima, siendo considerado como la primera colisión importante entre embarcaciones en la que el uso incorrecto del radar jugó un papel crucial. Pájaro inteligente. Ahora, aquí hay una técnica de pesca increíble. Lo que estás viendo es una garza verde trabajando duro para conseguir la comida del día. Después de obtener una miga de pan, la garza verde se acercó al agua para pescar. Sí, has oído bien. Usando un pequeño trozo de pan, esta ave capturó con éxito un pez entero, que es una comida mucho más satisfactoria que la pequeña miga. Lo más asombroso es que la garza verde tomaría el pan si el pez que nadaba más cerca fuera demasiado grande para atraparlo. Como un pescador humano, el ave esperaba a la víctima perfecta antes de enrollarla para la captura perfecta. Más pequeña que muchos de sus parientes garzas, la garza verde es fácilmente identificable por su complexión robusta, cuello granate de colores vivos y espalda azul verdoso iridiscente. Estas aves suelen encontrarse en entornos de agua dulce como estanques y pantanos. Parece que este tipo probó suerte en la ciudad. Ahora bien, si hay algo por lo que son conocidas las garzas verdes, es por su habilidad para usar herramientas. Verás, estos tipos son conocidos por usar cebos para pescar, dejando caer objetos como plumas, ramitas e insectos en la superficie del agua para atraer a los peces dentro del alcance de ataque. Este método muestra sus habilidades para resolver problemas y los coloca entre las pocas especies de aves en todo el mundo que utilizan herramientas para alimentarse. Criaturas fascinantes de verdad. Mecanismo de Antiquitera. Un barco mercante se hundió frente a la costa de una isla de Antiquitera, en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un lugar de enorme importancia arqueológica, ya que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que desmiente toda comprensión previa de cuán avanzado era en realidad el uso de mecanismos con engranajes. Durante esta época, hasta el descubrimiento del mecanismo de la Antiquitera, no se había descubierto ningún tipo de ingeniería que implicara engranajes. De hecho, no se cree que se utilizara hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales más de 1000 años después. Se cree que el dispositivo mecánico se utilizó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos en la antigua Grecia. Obviamente, se trataba de una tecnología de vanguardia y en realidad es sorprendentemente sofisticada. Se ha escaneado y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo tanto, esto puede resultar difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance del conocimiento y las habilidades de los pueblos antiguos. Pez abofeteado. Este entusiasta navegante disfruta de su día en el agua, con su cámara lista para capturar momentos memorables. Sin embargo, la naturaleza tiene otros planes. De repente, un pez saltador emerge del agua, tomando por sorpresa al desprevenido navegante. Estos ágiles habitantes acuáticos son conocidos por sus impredecibles saltos, sin importar la dirección, siempre y cuando sea hacia arriba.
El navegante experimenta de primera mano este fenómeno, esquivando por poco el impacto directo del pez. Aunque la situación pudo haber sido potencialmente peligrosa, el incidente añade un toque de emoción y una anécdota única a su aventura marítima. Afortunadamente, el pez no impactó directamente en su rostro, evitando así una situación más incómoda o incluso dolorosa. Este encuentro inesperado sirve como un recordatorio de las sorpresas que la naturaleza puede ofrecer, incluso en los momentos más tranquilos de navegación. Tiburón fantasma. He aquí otro tiburón que parece un engendro salido directamente del infierno. Este tiburón fue capturado durante un estudio de aguas profundas en 2018 en el mar de Andamán, en Tailandia. El tiburón fantasma fue encontrado al acecho a profundidades de entre 25-33 y 25-43 pies bajo la superficie del océano. Este tiburón, con una cabeza enorme y ojos gigantes conocidos como quimera supapi, pertenece a un grupo de peces antiguos conocidos como quimeraformes, que son parientes lejanos de los tiburones y las rayas. Estas figuras fantasmales rara vez se ven, lo que hace que su descubrimiento sea aún más emocionante para los biólogos marinos. Este espécimen en concreto se reconoció por sus rasgos distintivos: una cabeza maciza con un hocico corto, ojos grandes, ovalados e iridiscentes que ocupan más del 32% de la longitud de su cabeza, y aletas pectorales anchas con florituras parecidas a plumas. Pero lo más peculiar de esta criatura son sus ojos iridiscentes. Por extraño que nos resulte, este tono verde iridiscente ayuda a la criatura a navegar por las negras aguas de su hábitat en las profundidades marinas. Su piel marrón oscura, sin líneas ni dibujos visibles, contribuye a su aspecto fantasmal. El pez también posee una espina dorsal en la parte superior de la cabeza, lo que aumenta su aspecto sobrenatural. Hasta la fecha, solo se ha encontrado la 54ª especie conocida de quimera. Las quimeras, o tiburones fantasma, son criaturas antiguas con raíces evolutivas que se remontan a entre 300 y 400 millones de años. Este linaje las sitúa entre los peces vivos más antiguos. Por su rareza y antigüedad, cada ejemplar de esta especie se considera un valioso hallazgo. Cañón del HMS Victory. Se trata de un impresionante cañón antiguo recuperado de los restos del HMS Victory, un hallazgo que ha generado gran entusiasmo entre historiadores y arqueólogos marinos. El HMS Victory, un imponente buque de guerra británico, se hundió trágicamente en el Canal de la Mancha en 1744, llevándose consigo las vidas de más de 1000 valientes marineros. Durante más de 2 siglos y medio, el naufragio permaneció oculto en las profundidades del mar, guardando celosamente sus secretos históricos. No fue hasta 2008 cuando Odyssey Marine Explorations, una empresa especializada en exploraciones submarinas, logró localizar los restos del buque tras una exhaustiva búsqueda. Este descubrimiento marcó el inicio de una fascinante aventura arqueológica submarina. En 2014, conscientes de la urgencia por preservar este valioso patrimonio histórico, los expertos emprendieron una meticulosa operación de recuperación. Entre los diversos artefactos rescatados, el Gran Cañón destacó como una pieza emblemática, testigo silencioso de una época de poderío naval británico. Pirañas que cortan pirañas. ¿En qué piensas cuando escuchas el nombre de estas criaturas? Apuesto a que estás pensando en películas con clasificación B, que retratan a las pirañas como carnívoras sin mente listas para atacar y morder cualquier carne sumergida en el agua. Verás, eso no puede estar más lejos de la verdad. En realidad, las pirañas no son tan agresivas, probablemente no te muerdan, e incluso si lo hacen, no es tan dramático como en las películas. Imagina que te muerda un pez de entre 5 y 20 pulgadas de largo. Es doloroso, pero no será fatal. Estas criaturas son nativas de ríos sudamericanos como el Amazonas y el Orinoco. Así que, a menos que estés en esas aguas, no tienes de qué preocuparte de nuevo. A pesar de su imagen feroz, las pirañas no son los depredadores sin mente de la tradición popular. En realidad, son bastante exigentes con su dieta, que puede incluir pescado, plantas e incluso semillas, según la especie. Básicamente, no les gusta mucho la carne humana. Aún así, hay razones más que suficientes para evitar a estas criaturas. Mira este video capturado por un pescador que consiguió una piraña. El instinto de la criatura es morder cualquier cosa que se le coloque cerca de la boca.
Con sus dientes afilados como navajas, fácilmente parte la ramita en dos. ¿Quién necesita tijeras? ¿Verdad? En este siguiente clip, puedes ver a un pescador atrapando, por lo que parece, pirañas de vientre rojo usando carne. Solo tienes que sumergirla en el agua, esperar a que las pirañas hambrientas hundan los dientes en el cebo y dejarlas caer en el bote. Fácil. Ahora hablemos de esos dientes. Los dientes de las pirañas están muy juntos, entrelazados y son increíblemente afilados. Perfectamente diseñados para cortar carne, esta disposición dental les permite consumir a sus presas de manera eficiente, lo que a menudo hacen en bancos frenéticos que pueden despojar a un pez o incluso a un animal grande en minutos bajo las condiciones adecuadas. Pero, de nuevo, no atacan a los humanos, así que no tienes de qué preocuparte. Por lo general, buscan comida, por lo que prefieren restos de carne sin vida.